Bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a conocer cómo conectar una base de datos en Firebird para después poder conectarlo cómo crear una base de datos en Firebird para después poder conectarlo con PHP. Lo primero que vamos a hacer es crear un host. De esa forma entonces nos permitirá poder crear la base de datos. Y le damos aquí en este icono donde nos dice agregar un nuevo host, y pues el hostname localhost, todo como está ahí lo vamos a dejar. Lo único que vamos a agregarle es el password o la contraseña, que le vamos a poner master key. También aquí en donde dice client library vamos a buscar este pequeño archivo que lo vamos a encontrar en el disco local Windows System 32, y el archivo es este que está por aquí, gds32dll. Lo abrimos, lo agregamos y después de esto le damos next, finish, y hemos creado el localhost, pero aquí no lo hemos registrado. Entonces para poder utilizarlo debemos de conectar este localhost. Entonces le damos clic derecho sobre localhost y le damos connect to host. Ok, y ahí tenemos ya conectado el localhost. Después de esto lo que vamos a hacer es crear la base de datos. Le podemos dar aquí o le podemos dar aquí, y entonces le damos create, y por lógica, como solo tenemos un localhost, entonces ya nos sale que este es el nombre del host, localhost, el que habíamos creado. Le damos next y aquí le vamos a poner el nombre a la base de datos, alumnos. Y le damos donde queremos guardar esta base de datos, que yo lo voy a hacer en el app0. Aquí donde dice Firebird, y ahí está, vamos a guardar ahí, le damos guardar, y pues después le damos next, y ahí nos sale la consulta que se ha creado la base de datos. Como podemos ver, el password es master key. Le damos finish y otra vez le damos ok para que se cree la base de datos, la registración de la base de datos, registro, y aquí podemos ver, ya tenemos alumnos. Después de esto debemos de conectar la base de datos. Le damos clic derecho sobre la que hemos creado y le damos connect to database, y ahí podemos ver que ya tenemos conectada la base de datos y nos aparece los dominios, tablas, los procedimientos, trigger, para que de acuerdo a lo que vamos a hacer entonces vayamos creando tablas, procedimientos, trigger, etcétera, etcétera. Vamos a crear una base de datos pequeña, solo con dos tablas, la tabla de alumno y la tabla de sexo, solo para poder darles el ejemplo. Entonces lo primero que vamos a hacer es en tablas, le vamos a decir que necesitamos una nueva tabla y le ponemos el nombre a la tabla, que en este caso será alumno. Y podemos hacerlo de dos formas. Siempre que vayamos haciendo algo aquí en Firebird, creando un campo, creando una tabla, le debemos de dar compilar. Podemos darle aquí compilar y se nos va a compilar, o de un solo, entonces vamos haciendo los campos y al final compilamos. Entonces le damos un new file, que es como un nuevo campo, y le ponemos al inicio, ¿verdad?, el alumno, el ID. Le ponemos que es la llave primaria, no null,
y el tipo de datos que vamos a utilizar, que en este caso pues vamos a poner que varchar y que es 15, podríamos decirlo así, el 15 para que sea el RNP. Le damos OK y ahí tenemos creado el primer campo. Continuamos entonces y le damos otro new file, otro campo nuevo, y le damos el nombre que sea null y varchar vamos a poner de 50 y le damos OK. Después entonces aquí vamos a crear la relación con la tabla de sexo que vamos a hacer. Le damos un new file y como se va a llamar la tabla sexo, entonces primero escribimos sexo-id, que esa es la relación que va a haber, no null, le vamos a poner que es integer y pues después le damos OK y ahí tenemos ya creada la tabla de alumno. Le damos compilar y ahí vemos que se creó la consulta y ahí dice successful, o sea que la creación de la tabla de alumno y de cada uno de los campos ha sido exitoso. Entonces le damos commit para decir de que ya hemos terminado esto. Ahora vamos a hacer la tabla de sexo. Entonces le damos clic derecho sobre tabla, new table, y le llamamos a la tabla sexo. Después de esto creamos los campos, new file, decimos sexo ID, que sea no null y la primary key y integer y le damos OK. Después entonces creamos el otro campo que le vamos a llamar sexo nombre. Le damos que sea no null y le damos varchar tipo de datos y le damos OK y compilamos y ahí vemos que ya ha sido exitosamente compilado. Después de esto vamos a hacer ahora entonces la relación entre sexo y alumnos para crear una llave secundaria, o la llave que nos diga que está relacionado la tabla sexo con la tabla alumnos. Entonces para esto lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a la tabla de alumno, le damos doble clic, le damos aquí donde dice constraint en foreign key, le damos clic y le damos que vamos a necesitar una nueva foreign key. Después de esto entonces vemos aquí que nos aparece la tabla de alumno. Como sexo ID es la relación, entonces lo vamos a agregar y aquí vamos a buscar entonces la tabla de alumno. Como vemos a veces no nos aparece, entonces ¿qué debemos de hacer en este caso? Vamos a quitar esto porque lo creamos y no le dimos bien la relación y le damos drop foreign key. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a actualizar la base de datos, le damos disconnect from database. Ok, yes. Nos decía ahí que no habíamos compilado el último cambio cuando le borré la foreign key. Entonces otra vez la conectamos. Siempre que hagamos un cambio en las tablas, en la base de datos, debemos de compilarlo, o sea, de guardarlo.
Entonces hoy sí nos tiene que aparecer. Le damos doble clic en alumnos, constraint, foreign key, new foreign key. Vemos aquí tenemos el campo de sexo ID, lo agregamos y aquí ya nos tiene que aparecer sexo y aquí vemos que aquí está y pues automáticamente se agrega porque es la relación que estamos haciendo y le damos OK y ahora le damos compilar y ahí podemos ver que se ha creado. Hemos alterado la tabla y le hemos agregado una llave foránea. Hemos commit y pues ahí podemos ver creada la relación. Y como vamos a poder saber si se creó o no se creó, entonces vamos a crear el diagrama. Le damos clic aquí donde en este icono que dice Visual Database Designer y entonces agregamos las tablas, la tabla de alumno y la tabla del sexo, y aquí podemos darnos cuenta que está relacionada sexo ID en la relación sexo con sexo ID en la relación alumno. Entonces después de esto guardamos el diagrama y después tenemos ahí creada ya la base de datos en Firebase para poder conectarla con PHP. Y entonces lo que hacemos es les da guardar diagramas bien. Lo que podemos hacer también es al momento de desconectar la base de datos, entonces nos va a pedir que si queremos guardar el diagrama. Bueno, aquí podemos hacer arreglarlo, cambiarle tipo de letra, muchas cosas. Entonces aquí nos dice si queremos guardar el diagrama, le damos que sí y le ponemos pues diagrama alumno le damos guardar y pues aquí tenemos la base de datos. Si la volvemos a conectar, tenemos guardada ya la base de datos para poder entonces irnos a PHP y así pues continuar con lo siguiente. Bien, y después entonces nos vamos a Sublime Text para poder hacer crear las conexiones y el diferente nuevo, eliminar, actualizar los botones que vamos a utilizar en la aplicación. Y pues es lo mismo, lo único que vamos a cambiar es en cuanto a la conexión. Si podemos ver, ya no vamos a utilizar SQL, lo que utilizábamos cuando lo conectábamos con MySQL, sino más bien utilizamos eBase Connect, que ese va a ser el sufijo para poder utilizar la base de datos que hemos creado en Firebase. Y aquí creamos entonces eBase Connect y le indicamos dónde está guardada la base de datos, la seguridad, que es en cuanto al usuario, y la contraseña, que ya habíamos dicho que era Master Key. Y pues si no está la conexión, entonces le vamos a dar un acceso denegado. Eso es en cuanto a la conexión. Primero creamos la conexión, entonces después entonces nos vamos al index, en donde lo mismo que hemos hecho siempre, le creamos, iniciamos con la conexión y bueno, esta es parte del estilo de la aplicación. Después aquí creamos la consulta, donde vamos a seleccionar de la tabla de alumno, el nombre y el sexo. Es lo mismo, la misma consulta que realizamos en MySQL utilizamos aquí. Lo único que cambia es esta parte de eBase Query, esa que miramos aquí, que ese es como el sufijo que vamos a utilizar. Y ahí es lo mismo. Igual aquí cuando utilizamos en el while,
para contar las celdas, entonces es eBase. eBase es el sufijo que nosotros vamos a utilizar. Y pues aquí se crea el método, el botón para darle un nuevo alumno, y este es el index. Si queremos hacer de nuevo, si queremos crear un nuevo alumno, es lo mismo, igual abrimos la conexión, le damos las instrucciones para que el botón 1 sea que vamos a confirmar un nuevo registro, creamos la consulta, que igual, como les digo, es lo mismo, insert into el código que vamos a utilizar. Lo único que cambia es esta parte de aquí, que le vamos a indicar que eBase nos muestra que la base de datos está en Firebird. Y así pues esto creamos un nuevo registro. Si queremos modificar ese registro, entonces nos vamos a crear primero la consulta donde nos muestre. Primero debe mostrar al momento de desplegar los registros para poder modificarlo. Entonces primero los muestra. Aquí está la consulta para mostrarlos, y pues aquí está la del botón, que es para confirmarle que ese botón va a modificar. Y por aquí tenemos la consulta en donde se va a actualizar. Si podemos darnos cuenta, es lo mismo: de alumno, set, los valores y el parámetro where alumno, que es por el parámetro del ID, es donde vamos a actualizarlo. Y pues aquí vemos el sufijo, la variable que toma el valor. Y después esto es parte del estilo de la aplicación, y aquí creamos después podríamos decirlo, el pequeño formulario que nos va a mostrar lo que hemos editado, donde lo podemos editar. Y si queremos eliminar algún campo, entonces nos vamos aquí. Este script que sale aquí, como nos dice, sirve para activar una política que tiene estado inactivo. Por ejemplo, eliminarnos siempre va a estar hasta que ya lo hayamos modificado, o cuando le demos nuevo, entonces se va a activar. De lo contrario no. Esto es parte de jQuery. Después, entonces lo que hacemos es incluir, bueno, la base de datos, la abrimos y le damos que el parámetro por el cual vamos a borrarlo es por medio del ID, y creamos la consulta delete from alumno where, ahí está el parámetro. Después, bueno, aquí está lo que les decía del eBase query, y pues el registro ha sido eliminado si se hace exitosamente. Esto es como un script, por eso lo vemos entre script, porque cuando después de hacer esta consulta volverá a estar inactivo el botón hasta que pues ya se le dé clic. Y pues esto es lo que podemos hacer: crear una base de datos en Firebird y conectarla con PHP. Como les decía, en PHP es lo mismo de usar. Lo único que vamos a cambiar es esto que dice eBase query, que es como el sufijo que nos indica que la base de datos, bueno, que es como las palabras reservadas para utilizar Firebird en PHP, y así poder conectar las consultas y hacer la aplicación. Y pues eso es todo lo que podemos hablar o mostrarles acerca de Firebird. Y pues muchas